Increíbles resultados. El millonario se ríe hasta que descubre su balance oculto y sorprendente. Javier miraba a través de la ventana de su pequeño departamento en Puebla, una ciudad donde los sueños a menudo se ahogan en el ruido de la desesperanza. Su vida, un laberinto de esfuerzo y desilusión, parecía estancarse en un ciclo interminable. Ingeniero de profesión y soñador por naturaleza, había dedicado su vida a un trabajo honesto, sintiendo el peso de una familia que sacrificó todo por su bienestar. La presión económica lo aplastaba. Cada día que salía de casa, las miradas de quienes lo rodeaban se sentían como cuchillos. Siempre serás un perdedor, resonaban en su mente, amplificadas en sus inseguridades. Todo cambió una tarde, mientras limpiaba el viejo desván de su familia, cuando se topó con un baúl polvoriento. La curiosidad lo llevó a abrirlo, y encontró cartas, fotografías desgastadas y, para su sorpresa, la escritura de una propiedad que su abuelo había dejado atrás. La emoción se entremezclaba con una punzada de incertidumbre. ¿Sería posible que este legado olvidado fuese la respuesta a sus problemas? Se preguntó si tenía la fortaleza para explorar su valor, a pesar de las risas burlonas de un millonario del barrio que lo tenía catalogado como un soñador fracasado. Cada vez que pensaba en sus compañeros de trabajo, sus desconfianzas lo erosionaban. Eran puentes rotos entre su ambición y sus miedos. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada conversación que tenía con don Felipe, un viejo amigo de su abuelo, sus dudas crecían. Felipe, mentor y guardián del legado familiar, le hablaba del valor de la propiedad, pero también de la perseverancia y el amor por sus raíces. Escuchar su voz era como una bocanada de aire fresco en medio de su angustia. Sin embargo, la risa del millonario se repetía en su mente como un eco desgarrador. Nunca alcanzarás nada. La angustia se adueñaba de su alma. Javier se preguntaba si esos recuerdos y lecciones servirían de algo cuando el mundo parecía tener la intención de borrarlo. La presión se hacía más insoportable. La sombra de un fracaso inminente lo seguía. Justo cuando pensaba que podría comenzar a superar sus temores, encontró un balance financiero que dejaba al descubierto una verdad que amenazaba su dignidad. ¿El negocio propuesto podría realmente resquebrajarse ante la mirada crítica de aquellos que nunca habían creído en él? La lucha se intensificaba, y él estaba a punto de enfrentarse a su retador más grande, no solo en términos de dinero, sino en su propia autoestima. A medida que la confusión lo embargaba, se dio cuenta de que el precio de su ambición iba más allá del dinero. Se trataba de conectar con sus raíces y la historia que lo precedía. Con el futuro de su negocio en juego y su dignidad colgando de un hilo, la pregunta se erguía amenazante. ¿Podría demostrar que la verdadera riqueza no era cuantificable? La sombra del millonario local era cada vez más opresiva, brindándole una sensación de impotencia y urgencia que lo empujaba a tomar decisiones arriesgadas. Con cada paso que daba, la tensión aumentaba, llevándolo más cerca de un punto de ebullición, donde el eco de su legado se pronunciaría de una manera que jamás imaginó. ¿Sería suficiente para cambiar radicalmente su destino? Javier se sentó en su escritorio, la luz tenue del atardecer iluminando los papeles esparcidos de su empresa emergente. Con cada hoja que revisaba, se confrontaba con las cifras que lo aprisionaban. Las dudas que antes eran meros murmullos en su mente se transformaban en gritos ensordecedores. Había llegado a un punto en el que su idea no solo dependía de él, sino de la credibilidad que inspirara en otros. ¿Quién se atrevería a invertir en un soñador?, se preguntó, sintiendo el eco de la risa del millonario retumbando en su cabeza. En ese contexto, la conversación con don Felipe tomaba un nuevo significado. Su consejo sobre los valores familiares parecía más relevante que nunca. Cada palabra resonaba como un recordatorio de que su historia personal podía ser su mejor activo. ¿Y si sus raíces, ese legado que había recuperado, se convertían en el pilar de su empresa? Javier decidió que era momento de enfrentar a sus propios fantasmas. Sabía que tenía que llevar la historia de su abuelo a la mesa,
tejiendo el pasado en el presente. Con un nuevo propósito, Javier comenzó a investigar la propiedad. Se sumergió en el pasado de su familia, buscando detalles sobre las historias que podían dar valor a su propuesta. Estaba decidido a que su proyecto no fuera solo una sombra de sus temores, sino una celebración de su herencia. Comenzó a crear una presentación que no solo mostrara cifras, sino también el impacto emocional y cultural que su negocio podría tener. A medida que desarrollaba su propuesta, la confianza empezaba a fluir dentro de él. Javier se dio cuenta de que había un talento oculto en su narrativa. Había aprendido a comunicar no solo el cuánto podía ganar, sino también el porqué de su propuesta. Inspirándose en las historias de su abuelo, su presentación se transformó en un poderoso vínculo emocional que tocaba las raíces de la comunidad. Aún había un obstáculo formidable. Javier sabía que tendría que enfrentarse al millonario, quien había menospreciado su potencial. Sin embargo, ahora contaba con una estrategia. No iba a entrar en la sala de reuniones solo como un ingeniero, sino como un heredero de una tradición. La idea de llevar consigo el legado de su familia en un acto de valentía frente al crítico que había tratado de menospreciarlo, le proporcionaba una fuerza renovada. Era su oportunidad para demostrar que sus temores eran infundados. La noche anterior a la presentación, Javier no pudo dormir. Su mente oscilaba entre la ansiedad y la emoción. Con cada repaso mental de su presentación, la risa del millonario todavía resonaba en sus oídos, pero esta vez era diferente. La sentía como un impulso más que como un freno. A la mañana siguiente, el reloj marcaba el momento decisivo. Javier se miró en el espejo antes de salir, sus ojos en llamas, una determinación firme en su interior. Mientras se dirigía a la reunión, sentía que cada paso era un acto de desafío. Era momento de descubrir si su esfuerzo y su historia serían suficientes para superar la mirada crítica del millonario. ¿Podría finalmente cambiar la percepción que los demás tenían de él? ¿Sería el legado familiar el verdadero valor que lo llevaría a despegar? Con el corazón latiendo en su pecho, Javier se acercó a la sala de presentaciones, sintiendo que esta fase de su vida tenía todo en juego. En ese instante, un nuevo rayo de esperanza iluminó su mente. La historia aún no estaba escrita. Estaba listo para pelear por su futuro. ¿Y si todo lo que había aprendido hasta ahora era solo un preludio? La señal estaba clara. El momento estaba por llegar. Javier tomó una respiración profunda antes de cruzar la puerta de la sala de presentaciones. En su interior, una tormenta de emociones se agolpaba. Se sentía más que un simple emprendedor. Era un guardián de su legado familiar, a punto de compartir una narrativa que podría cambiar la percepción que otros tenían de él. Había trabajado en cada palabra, cada cifra, y ahora estaba listo para exponer no solo un plan de negocio, sino su historia. La sala estaba repleta de inversores, todos observándolo con curiosidad. El millonario, el hombre de la risa que aún resonaba en su mente, lo miraba desde el fondo con una expresión de escepticismo. Javier recordó las palabras de don Felipe: la autenticidad es el puente entre el negocio y las personas. Sin pensar en el miedo que lo había asediado, Javier comenzó a hablar. Confluían su emoción y su propósito. La presentación fluyó como un río manso. Empezó con la historia de su abuelo, un hombre que había luchado en tiempos difíciles, un sueño que se había construido con esfuerzo. Describe cómo, a través de la perseverancia de su familia, nacía un proyecto que no solo buscaba rentabilidad, sino que aspiraba a ser un legado para las futuras generaciones. La antigua propiedad no era solo un edificio, era un símbolo de resistencia y determinación. Mientras hablaba, notaba que algo en la sala empezaba a cambiar. Los murmullos de escepticismo se apagaban, y podía ver en los rostros de algunos asientos una chispa de interés. Javier no solo estaba compartiendo un plan, sino una parte de sí mismo. Cada cifra que presentaba era un paso más hacia su seguridad. Cada respuesta a las preguntas de los inversionistas se sentía como una victoria. Se dio cuenta de que había aprendido a anticipar las preocupaciones y a transformarlas en oportunidades, un talento que no sabía que poseía. Sin embargo, la atención del millonario seguía fija en él, un desafío que no podía eludir. Al terminar su exposición, Javier se sintió invadido por una mezcla de alivio y tensión. Había dado lo mejor de sí, y ahora todo giraba en torno a la reacción de su crítico más feroz. Cuando la sala quedó en silencio, el millonario se levantó de su silla. Javier contuvo la respiración, anticipando el golpe. «Interesante», dijo el millonario, con una sonrisa que no prometía nada bueno. «Pero, ¿en qué se diferencia esto de la cantidad de propuestas que ya he visto? ¿Por qué debería invertir en una historia en lugar de números sólidos?» A través de esa pregunta, Javier fue capaz de sentir una glimmer de desafío. En lugar de permitir que el pánico lo invadiera, se adentró en sus propios pensamientos.
¿Qué lo hacía diferente? La pasión y la autenticidad de su proyecto, la necesidad de demostrar que podía ser realidad el sueño de su abuelo, eran sus respuestas. Porque esta historia no es solo mía, es de quienes creen en la posibilidad de que el legado familiar inspire cambios en nuestra comunidad. Las cifras seguirán, pero la tradición es lo que perdura. Vio al millonario sentarse, sorprendido. Sus palabras calaron hondo, y por un instante el brillo en los ojos del inversor cambió. La sala se enquistó en un sonido apagado. Las miradas se encontraban en una mezcla de interés y expectativa. Javier sabía que la batalla aún no había terminado. Aunque había aprendido a presentarse con confianza, el verdadero desafío era saber si esa presentación abriría la puerta que tanto anhelaba. Pero lograr que el millonario se interesara era solo la primera parte de la historia. Cuando la reunión concluyó y los inversores comenzaron a murmurar entre sí, Javier sintió la adrenalina de una nueva ilusión. Con un aumento de confianza, una idea emergió en su mente, la posibilidad de presentar un nuevo balance que no solo reflejara cifras, sino la esencia de sus sueños. Un balance oculto que había cultivado en su corazón, esperando el momento adecuado para salir a la luz. El siguiente paso estaba claro. Tenía que diseñar esa propuesta con la que nunca había soñado, que no solo asegurara la inversión, sino que reafirmara la conexión profunda con su legado. Mientras abandonaba la sala, la frase resonó en su mente con una intensidad palpable. ¿Qué pasaría si este nuevo balance pudiera no solo transformar la percepción del millonario, sino la dirección de mi vida entera? El tiempo apremiaba, y la próxima jugada debía ser magistral. Javier salió de la sala con una mezcla de satisfacción y ansiedad. La adrenalina aún le palpitaba en las venas, mientras sus pensamientos giraban en torno a la presentación que acababa de realizar. Sabía que había logrado captar la atención del millonario, pero eso no era suficiente. Necesitaba ahora consolidar su propuesta, convertir su historia en un documento tangible que convenciera. Se sentó en una mesa apartada de la cafetería, rodeado por el murmullo de conversaciones ajenas. Abrió su laptop y en un arranque de inspiración, comenzó a escribir la estructura de su nuevo balance. Tenía claro que no debía centrarse solo en números, sino en la narrativa detrás de esos números, en cómo cada centavo podría contar una historia de crecimiento y conexión. Se preguntó cómo podía captar la esencia de su legado en cada métrica presentada. Antes de continuar, se permitió un momento de reflexión. «¿Realmente creo que esto puede funcionar?», se cuestionó. La inseguridad lo rodeaba. No quería ser la sombra del éxito de su abuelo, sino su digno sucesor. Con cada pulso de duda, recordó la luz en los ojos de su abuelo cuando hablaba de los sueños. Esa imagen se convirtió en su ancla. Decidió integrar un apartado donde reflejara cómo su proyecto no solo sería una inversión prometedora, sino una oportunidad para rediseñar un legado familiar que continuara impactando positivamente a su comunidad. Javier escribió con fervor, llenándose de convicción. Cada palabra escrita era una manifestación de su deseo, una mágica mezcla de misión y visión. Pero a medida que el tiempo pasaba, las dificultades comenzaron a surgir. Las cifras no cuadraban, y la estructura parecía difusa. La presión amenazaba con desbordar su concentración. Los ecos de la risa del millonario lo perseguían. ¿Y si no lograba captar su atención de nuevo? ¿Y si su historia se desvanecía ante una hoja de cálculo vacía? Su mente luchaba por encontrar respuestas, y hubo momentos en los que pensó en rendirse. En medio de su tormenta interna, recordó otra lección que don Felipe le había enseñado. El miedo y la incertidumbre son datos, son las claves que abren las puertas hacia el autoconocimiento. Decidido a convertir su ansiedad en acción, decidió visualizar cada obstáculo como una oportunidad de crecimiento. Usó la función de narración de su laptop para grabar su propuesta en voz alta. Las palabras le salieron fluidas y apasionadas, casi como si hablara directamente con su abuelo. Mientras revisaba la grabación, reconoció que si bien los números eran fundamentales, el corazón del proyecto radicaba en su capacidad de conmover. Javier comenzó a dibujar gráficos sencillos, representando no solo los retornos financieros previstos, sino también el impacto social de la inversión. Se dio cuenta al hacerlo que su historia de trabajo en equipo y esfuerzo podía entrelazarse con cifras para formar un todo coherente. Al finalizar la tarde, después de horas de dedicación aislada, sintió que finalmente había encontrado su voz en el papel. Su propuesta se convertía en un espejo de su evolución, del joven temeroso al emprendedor decidido. El legado familiar, que había sentido como una carga, se transformó en un poderoso impulsor para su futuro.
Sin embargo, cuando cerró la laptop, la mirada del millonario venía a su mente, resonando con una pregunta aún no respondida. ¿Es suficiente? Tomó un respiro profundo. El final del día no significaba el fin de sus retos. La inquietante duda sobre la reacción del millonario y la posibilidad de un nuevo camino todavía flotaban, como una sombra persistente. Mientras Javier se preparaba para llevar su propuesta a la realidad, supo que justo había comenzado a tocar el corazón de lo que realmente significaba emprender. Pero iba a necesitar más que humildes esfuerzos. El abordaje final requería audacia y estrategia. El mañana prometía una confrontación decisiva. Con la mano sobre el papel que contenía su propuesta, un pensamiento le asaltó. ¿Qué pasará si el millonario descubre algo sobre mí que ni siquiera yo he llegado a entender? La incertidumbre lo impulsó hacia adelante, y así, sin mirar atrás, se adentró en la noche, dispuesto a enfrentar todo lo que vendría. Javier despertó con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas. Sus pensamientos se agolpaban alrededor de la inminente reunión. La noche anterior había sido larga. Entre la ansiedad y la revisión de su propuesta, había dejado que la duda se adentrara en su mente. Pero había encontrado su voz, y aunque temía lo que le depararía el día, también se sentía más preparado. Tomó una ducha. El agua caliente le ayudó a despejar la cabeza. Mientras se vistió, repasó mentalmente los puntos clave de su propuesta. La impresión que quería causar en el millonario se había convertido en una obsesión, y la inspiración había comenzado a sentirse menos como un regalo y más como una responsabilidad. Al salir de casa, Javier recordó cada palabra que había escrito, las historias que había entrelazada con números. Se regañó mentalmente. «No puedes permitir que el miedo nuble tu visión», se dijo. Fue entonces que decidió que, en lugar de enfocarse solo en la posible desaprobación del millonario, empezaría a visualizar su éxito. Se vio a sí mismo presentando su proyecto, los gráficos brillantes iluminando la pantalla, mientras el millonario sonreía, aceptando su visión. El camino hacia la oficina del millonario se sintió interminable, pero cada paso era un acto de afirmación. Arribó al lugar con una mezcla de expectativa y temor. La sala de conferencias era espaciosa, jerárquica en su disposición. La mesa de caoba era el epicentro de un poder que lo intimidaba. Aún así, Javier tomó asiento, riendo internamente por la ironía de sentirse pequeño en un lugar tan vasto, con tan solo su laptop y sus sueños. Al entrar el millonario, una energía distinta llenó la habitación. Javier se sintió como un gladiador en la arena, listo para demostrar su valía. El millonario, con su mirada incisiva, pareció escanear a Javier, sus gestos, su postura. Era el momento de la verdad. Con un leve temblor en las manos, Javier encendió la laptop. Las diapositivas comenzaron a moverse, y las estadísticas danzaban ante sus ojos. A medida que avanzaba, notó que la atención del millonario oscilaba entre el interés genuino y la habitual ladina evaluación. Cuando llegó a la parte donde describía el impacto social de la propuesta, vio un leve destello en el rostro del hombre, una curiosidad renovada. La proyección del legado familiar que tanto había trabajado parecía calar hondo en la conversación. Pero justo cuando estaba a punto de presentar sus conclusiones, el millonario interrumpió. Interesante, pero ¿dónde están los riesgos? La voz enérgica y directiva de su interlocutor se sintió como un balde de agua fría. Javier había estado tan centrado en lo positivo que había omitido cuánto pesaban las vulnerabilidades en cualquier negocio. Respiró hondo y en lugar de dejar que la crítica lo desanimara, decidió considerar la pregunta como una oportunidad para profundizar su argumento y demostrar su capacidad de análisis. Comenzó a hablar sobre los posibles obstáculos, cómo los había identificado y cómo planeaba mitigarlos con estrategias robustas. Con cada palabra, su confianza creció, pero también la presión. Cada respuesta era una pequeña batalla que necesitaba ganar. Cuando finalmente terminó, el silencio se hizo en la sala. La mirada del millonario cambió, evitando la crítica por un destello de curiosidad. Javier sintió que había llegado a tocar algo más profundo que un simple plan de negocios. Había descubierto, en ese momento, una mayor faceta de su propio carácter. La transparencia sobre sus debilidades había fortalecido su propuesta, algo que jamás se habría imaginado. El millonario se recostó en su silla, sopesando lo que había escuchado. Javier sintió que cada segundo era una eternidad. Fue entonces que el hombre pronunció una frase que cambiaría el rumbo de su vida.
Necesito saber más de ti. Hay algo aquí que todavía no me has contado. Las palabras resonaron en su mente y un escalofrío recorrió su espalda. Sin saberlo, había tocado una fibra sensible que podía abrir puertas a un futuro inesperado. Pero también era consciente de que esto podría significar exponer su verdadera historia, su verdadera esencia. Se preguntó si estaba listo para ese nivel de vulnerabilidad. La reunión había alcanzado un punto crítico, y Javier, enfrentando su propia historia por primera vez, sabía que la próxima respuesta que ofreciera no solo definiría su proyecto, sino también su vida. Javier sintió como las palabras del millonario se cernían sobre él como un reto. La atmósfera se tornó densa, el aire en la sala parecía vibrar con una presión incómoda. Se dio cuenta de que había llegado a un punto de inflexión no solo para su propuesta, sino para su propia identidad profesional. La idea de abrirse completamente, de mostrar sus debilidades y vulnerabilidades, lo aterraba y al mismo tiempo le inspiraba. Durante un instante, se preguntó qué era lo que realmente había estado ocultando. El temor a no ser suficiente, a no estar a la altura de las expectativas, lo había llevado a construirse una coraza. Sin embargo, ahora se encontraba herméticamente encerrado en su propia trampa. La autenticidad se convirtió en su única salida. Requirió de toda su determinación para plantear la verdad. Es cierto que hay riesgos, comenzó, dejando que el silencio se convirtiera en un terreno fértil. He trabajado incansablemente en mi propuesta, y aunque he tratado de mantenerme enfocado en sus beneficios, he tenido que enfrentar mis propias inseguridades a lo largo del proceso. La sinceridad empezó a fluir, y con cada palabra, sus pies ganaban firmeza en el suelo. El millonario lo observaba atentamente. Un leve fruncimiento en su ceño indicaba que estaba comenzando a comprender la magnitud de lo que Javier compartía. Vengo de un entorno donde el miedo al fracaso era omnipresente. Me preguntaba constantemente si alguna vez podría tener éxito. Me he sentido pequeño, no solo ante este proyecto, sino en el mundo empresarial en general, continuó, ya sin el lastre de la duda. A medida que profundizaba en su propia historia, Javier se dio cuenta de que su vulnerabilidad no disminuía su propuesta, por el contrario, la hacía más real. Habló del sacrificio de sus primeros años, de los errores que había cometido, y de cómo cada tropiezo había sido una lección. No solo estaba presentando un plan de negocios, sino también su propio viaje de autodescubrimiento. La expresión del millonario cambió, sus ojos se abrieron un poco más, como si en su interior hubiera encendido una chispa de interés genuino. Javier sintió que estaba recibiendo la validación que tanto anhelaba, pero más allá de eso, se dio cuenta de que había pasado de ser un meramente soñador a un guerrero que enfrentaba sus batallas personales. Lo que realmente deseo, continuó, es construir algo que no solo me beneficie a mí, sino que también tenga un impacto significativo en los demás. Estos riesgos que mencionamos son oportunidades que no quiero ignorar. Estoy aquí, dispuesto a enfrentarlos, y hacer del fracaso un profesor en lugar de un verdugo. El ambiente cambió. Se sentía que una conexión nueva había surgido. Javier comenzó a creer que su autenticidad podría ser su mayor arma. El millonario tomó una postura más relajada, pero su mirada permanecía atenta. Cuando Javier terminó, el silencio en la sala era diferente. La tensión había sido reemplazada por un aire de expectativa. Interesante, dijo el millonario, pero hay un aspecto que aún no comprendo por completo. ¿Cómo transformarás estos riesgos en oportunidades? ¿Y qué papel jugarás tú en todo esto? La voz del millonario lo llevó a un lugar que tal vez no estaba del todo preparado para enfrentar, pero su respuesta necesitaba ser estratégica y clara. Se dio cuenta de que, en el fondo, esta no era solo una evaluación de su propuesta de negocios, era un llamado para profundizar aún más en su propia transformación personal. Lo que aún no he compartido, pensó Javier por un momento, pero antes de que pudiera articular su respuesta, una pregunta inquietante lo cruzó. ¿Estoy listo para enfrentar verdaderamente mis demonios y mostrar la totalidad de quién soy? Mientras formulaba su respuesta, comprendió que esto era un proceso que había comenzado, un camino hacia la autenticidad que apenas se insinuaba ante él. Un desafío mayor que cualquier presentación se perfilaba en el horizonte, uno que lo obligaría a confrontar su verdadero ser. Las luces de la sala comenzaron a parpadear, y una incertidumbre golpeó su pecho. Podría revelarse completamente y arriesgarse a ser juzgado por lo que era. La curiosidad del millonario parecía estar a punto de llevar la conversación a un punto de quiebre aún más profundo. La verdadera batalla no era solo empresarial, era personal,
y Javier se encontraba preparado para afrontarla. Pero con cada respuesta, el camino se tornaba cada vez más tortuoso. ¿Qué secretos desvelaría sobre sí mismo en la siguiente pregunta? Javier respiró hondo. Sentía la tensión en el aire, como una cuerda tensa a punto de romperse. El millonario lo observaba. Su mirada inquisitiva casi podía atravesar las murallas que Javier había construido a lo largo de los años. En ese instante, todo lo que había experimentado en su vida profesional parecía destilarse en una sola pregunta. ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar por su autenticidad? Lo que realmente quiero, comenzó de nuevo, es aprovechar esos riesgos para transformarlos en oportunidades para mi negocio y también para mí mismo. He aprendido que el verdadero crecimiento personal se encuentra en la aceptación y en la superación de mis miedos. Vio que el millonario asentía, como si esas palabras resonaran en él. Javier, motivado por la posibilidad del entendimiento, continuó. Primero necesito establecer un entorno en el que pueda explorar lo que realmente me motiva, lo que me hace sentir que estoy contribuyendo y no solo sobreviviendo. Si puedo mostrar mi verdadero yo, quizás inspire a otros a hacer lo mismo. De esta manera, el fracaso se transforma en una herramienta de aprendizaje clave. El millonario lo interrumpió. Interesante, Javier, pero en este mundo, los sueños no se construyen solo con buenas intenciones. Necesitas un plan concreto. Javier sonrió, sintiendo que su nerviosismo comenzaba a disiparse. Claro, he estado trabajando en ello. Tengo una estrategia que se centra en la colaboración, eliminar el miedo a la crítica y fomentar un ambiente de apertura donde todos puedan contribuir sin temor. La clave estará en crear un equipo que valore la diversidad de pensamientos y experiencias. Si cada uno comparte su vulnerabilidad, eso puede ser un motor de innovación. En su mente, vislumbró un panorama donde su propuesta no solo se basaba en cifras, sino en un vínculo auténtico entre las personas. Al hablar, comenzó a ver su idea en movimiento, a formar un modelo de negocio que no solo buscaba el beneficio económico, sino que también promovía el desarrollo personal. Pero entonces, ¿qué pasaría si uno de tus colaboradores fracasa?, preguntó el millonario, desafiándolo de nuevo. ¿Cómo manejarás las repercusiones, especialmente si el fracaso afecta sus vidas? Te enfrentas a un dilema moral aquí. La pregunta caló hondo en Javier. Era cierto, había una fina línea entre el riesgo y la responsabilidad. La voz de su padre resonó en su mente. Nunca pongas a otros en riesgo por tu ambición. Se sintió atrapado en un mar de dudas. ¿Podía realmente arriesgar el bienestar de alguien más por su búsqueda de la autenticidad? No lo sé. Esa es la honestidad brutal que tengo que enfrentar, admitió, su tono más grave. Sin embargo, creo que la verdadera valentía radica en asumir la responsabilidad de nuestras decisiones. Yo guiaré el barco, pero no quiero ser un capitán que navega en solitario. Mi equipo debe sentirse seguro de que, independientemente del resultado, aprenderemos juntos y creceremos juntos. Un crujido resonó en la sala, como si el propio edificio estuviese tomando nota de la fortaleza recién descubierta de Javier. El millonario se inclinó hacia adelante, la atención intensa en su mirada. Esto es lo que necesitabas decir, Javier. Has tomado un paso hacia la madurez personal y profesional que muchos evitan. Pero cuidado, con el poder viene la responsabilidad. ¿Estás preparado para llevar esa carga? Las palabras del millonario resonaban en su mente, cada una perforando su corazón con la urgencia de la verdad. Javier se dio cuenta de que no podía simplemente soñar con la autenticidad, debía vivirla completamente. Pero aún había más por descubrir. Con un nudo en el estómago, y sintiéndose más vulnerable que nunca, Javier decidió que tenía que ir más allá de las palabras. Estaré preparado, afirmó, pero debo conocer mis propios límites y enfrentar la verdadera razón de mis inseguridades. Solo así podré ser el líder que mi equipo necesita. El millonario sonrió enérgicamente, pero tras esa sonrisa, Javier percibió un rayo de desafío. Bien, entonces sigamos. La próxima pregunta es, ¿qué harás cuando la presión aumente y esa vulnerabilidad que has compartido se convierta en tu peor enemigo? A medida que la pregunta se hundía en su conciencia, Javier sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Era un llamado, un desafío que iba más allá de su empresa. ¿Podría realmente aceptarse y liderar en medio del caos? Las sombras de sus dudas danzaban alrededor de él, retándolo a descubrir una verdad mucho más profunda sobre sí mismo. Javier sintió que el aire en la sala se volvía denso, estremecido por la intensidad de la pregunta.
La mirada del millonario se había endurecido, y la confianza que había comenzado a construir en su interior parecía desvanecerse. Luchó por encontrar una respuesta que no solo convenciera a su interlocutor, sino que también le ofreciera claridad a sí mismo. La vulnerabilidad podía ser un arma de doble filo, y ahora debía enfrentarse a la posibilidad de que sus miedos se convirtieran en una sombra implacable. Cuando la presión aumente, reflexionó, debería considerar la posibilidad de que mis inseguridades sean un lugar donde pueda descubrir una fortaleza inesperada, en lugar de un simple sinónimo de debilidad. A medida que su mente avanzaba, se hizo evidente que el verdadero reto era no rehuir aquella presión, sino aprender a navegar por ella. El millonario observó atentamente, como si sopesara cada palabra que salía de los labios de Javier. Esa es una perspectiva interesante. Pero, ¿cómo piensas mantenerte firme bajo la tensión? ¿Tienes algún mecanismo para prevenir que esa vulnerabilidad te consuma? Las preguntas del millonario le resultaron incómodas, como si el auditorio se hubiera convertido en un tribunal. Sin embargo, comprendió que eso era una parte esencial de su aprendizaje. Javier comenzó a visualizarse en situaciones de alta presión, lidiando con pérdidas o decisiones difíciles. Entiendo que debo crear un espacio donde pueda fallar, y aceptar que cada revés es una oportunidad para un crecimiento genuino. Pero también sé que eso implica establecer protocolos para salir adelante, utilizando el feedback de mi equipo como guía. La idea de construir una red sólida de apoyo no solo lo alentó, sino que también lo hizo sentir más seguro. Estaba comenzando a comprender que la responsabilidad de ser un líder no era solo cargar con una carga, sino también facilitar un intercambio que podía transformar esas debilidades en recursos. Impresionante, el millonario asintió. Pero hablemos de la realidad. No puedes evitar la presión. ¿Qué pasará cuando tu equipo no esté de acuerdo contigo? ¿Estás listando sus opiniones en tu hoja de ruta? ¿O estás dispuesto a ir en solitario por tu propia visión? Javier sintió que el suelo se volvía aún más inestable bajo sus pies. La pregunta era legítima. Había estado tan concentrado en su necesidad de ser auténtico, que no había considerado lo fundamental que sería la alineación dentro de su equipo. Entiendo tu punto. No quiero ser un líder aislante. La colaboración es esencial, pero también lo es el establecimiento de una visión clara. He aprendido que las diferencias pueden ser constructivas, pero no deben volverse divisiones. En ese instante, una chispa de inspiración lo iluminó. Recordó un proyecto anterior donde había enfrentado una fuerte oposición de su equipo. En lugar de dejar que el desacuerdo lo desanimara, utilizó sus diferentes perspectivas para fortalecer su propuesta, lo que resultó en un éxito mayor del que había anticipado. Lo que necesitamos es un sistema de resolución de conflictos dentro del equipo, exclamó, donde cada voz se escuche y la solución final no solo sea mía, sino del grupo en su totalidad. La mirada del millonario brilló con una mezcla de aprecio y escepticismo. Correcto, Javier, pero esa estrategia traerá una nueva presión. Debes prepararte para ser cuestionado e incluso desafiado. ¿Qué harás cuando eso suceda? La pregunta lo asaltó como un rayo. Aún no había enfrentado las repercusiones reales de su vulnerabilidad. Se dio cuenta de que su crecimiento no iba a ser un camino lineal. Debo entrar en el desafío de la autoafirmación, contestó, con el corazón latiendo con fuerza. Si me cuestionan, necesito tener una base sólida de autoconfianza que me permita no tomarlo como un ataque personal, sino como una oportunidad para recalibrar y aprender. El millonario sonrió, pero en su rostro había un atisbo de advertencia. La autoconfianza es crucial, Javier, pero recuerda, el liderazgo no exige nada menos que coherencia. Si tus acciones no reflejan tus palabras, los demás lo notarán. La última frase quedó grabada en su mente. Javier sintió que una verdad poderosa comenzaba a emerger a través de su vulnerabilidad, algo que podía ser un faro para su propio proceso de transformación. ¿Estaba realmente preparado para enfrentar todo lo que eso implicaba? A medida que la conversación avanzaba, una brisa fuera de la ventana parecía llevarse parte de la incertidumbre, pero la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podría ser auténtico y a la vez un líder fuerte? La inquietud de lo desconocido se apoderó de él, llevándolo a una encrucijada personal que exigiría más de lo que jamás había creído posible. La próxima vez, la presión no solo subiría, podría revelarle un oscuro secreto que había intentado enterrar. ¿Qué pasaría cuando sus inseguridades salieran a la luz, enfrentándolo con la verdad que tanto temía? Javier salió de la reunión sintiendo una mezcla de claridad y agitación. La conversación con el millonario había destapado una serie de preguntas que lo acompañarían en su soledad, como sombras que se alargaban al atardecer.
La advertencia sobre la coherencia resonaba en su mente, y él sabía que debía hacer un inventario no solo de sus habilidades, sino también de sus flaquezas. ¿Hasta qué punto estaba dispuesto a cruzar la línea entre ser un líder vulnerable y un líder eficaz? Cada paso hacia la salida resonaba en su interior como un eco de su inseguridad, un recordatorio constante de que el liderazgo requería algo más que un título. Una parte de él luchaba con la idea de que ser auténtico podría interpretarse como una debilidad. Sin embargo, ese mismo diálogo interno también le ofrecía la oportunidad de explorar su verdadero potencial. Mientras se dirigía a su oficina, reflexionó sobre las lecciones aprendidas. Comenzó a hacer un mapa mental de cómo podía implementar un sistema de resolución de conflictos en su equipo, considerando la diversidad de opiniones no como una complicación, sino como un recurso vital. La colaboración genuina podría ser su mayor fortaleza. Cada voz sumaría capas a su liderazgo. Pero, ¿y si esas voces chocaban con la visión que él consideraba correcta? Las dudas lo asaltaron nuevamente, destilando el coraje que había comenzado a cultivar. De repente, su teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de uno de sus colaboradores más cercanos, quien había expresado su desacuerdo sobre un nuevo enfoque que Javier quería implementar. En lugar de enfadarse o sentirse desalentado, Javier sintió una chispa de determinación. Este sería su primer desafío real. Decidido a afrontar la situación, reservó una reunión para discutir abiertamente las diferencias. Sabía que no bastaba con escuchar, debía entender, empatizar, y si fuera necesario, ajustar su propuesta original. Este paso representaba un verdadero test de su autoconfianza y coherencia, elementos que necesitaba edificar de inmediato. Al llegar a la sala de reuniones, la tensión era palpable. Empezó explicando su perspectiva, pero también les animó a expresar sus inquietudes. La conversación fluyó, y para su sorpresa, la oposición inicial se transformó en un apasionado intercambio de ideas. Javier se sintió revitalizado. Cada desacuerdo construía su propuesta. No era una batalla de egos, sino un enriquecedor proceso colaborativo. Saltó de un argumento a otro, sorprendiéndose de la claridad que surgía al cuestionar sus propias creencias. No solo escuchaba, estaba conectado, recogiendo fragmentos de verdad de cada miembro de su equipo. Sin embargo, en un momento de frenético entusiasmo, uno de los colaboradores mencionó una experiencia pasada que había terminado en fracaso, un ejemplo claro del oscuro secreto que tanto temía, su historial de decisiones que lo habían llevado a esa sala. La revelación dejó a Javier en silencio. Esa inercia que había intentado ignorar ahora afloraba sin piedad. Los murmullos en la sala se fueron apagando gradualmente, y la incertidumbre comenzaba a tomar forma. Sentía la presión del tiempo con cada segundo que pasaba, preguntándose en ese instante si era justo abrirse completamente ante ellos. Si revelaba sus propios errores, ¿tendría la fortaleza para hacerlo? ¿Podría transformarlos en lecciones que fortalecieran al grupo? Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Javier se dio cuenta de que había llegado a un punto de inflexión. Aquellos secretos que había mantenido encerrados eran ahora piezas clave de su narrativa. La vulnerabilidad no era solo su carga, sino un camino hacia una nueva narrativa, hacia un liderazgo genuino que podría transformarlo todo. Hoy me gustaría compartir algo personal, empezó, sintiendo como cada palabra se enredaba en su garganta. He cometido errores que han afectado mi credibilidad y nuestra confianza como equipo. La mirada de su audiencia se tornó en un mar de atención, llenando la sala con un ambiente de posibilidad. Pero, ¿encontraría Javier el valor para navegar en esas aguas desconocidas? ¿Se atrevería a ser auténtico, despojándose de sus propias inseguridades para abrir un verdadero diálogo con su equipo? El desafío se había amplificado. Ante él se extendía la posibilidad de una conexión genuina o una rendición a su antiguo miedo. Su historia personal empezaba a entrelazarse con la de su grupo, pero la decisión que tomaría a continuación podría definir no solo su presente, sino también su futuro como líder. Javier sintió cómo las palabras le quemaban en la garganta, pero sabía que este era el momento crucial. Si quería liderar de verdad, debía mostrar su humanidad. Así que, tras un profundo respiro, se armó de valor y compartió sus errores, los fracasos que había acumulado en su trayectoria profesional y cómo estos habían moldeado no solo su carácter, sino también la manera en que iba a abordar la nueva propuesta. El silencio que reinaba en la sala era palpable. Sus colegas, inicialmente incrédulos, comenzaron a mostrar una comprensión sincera. Las miradas que antes parecían de juicio, ahora se transformaban en reconocimiento. Aquella vulnerabilidad, lejos de ser una debilidad,
actuó como un puente que lo unía con su equipo. Me he equivocado, advirtió con un tono firme, y di la espalda a muchas oportunidades debido a mi miedo a no ser suficiente, pero he aprendido que cada error es simplemente una lección que lleva al crecimiento y a la transformación. Hoy quiero que construyamos un proyecto que no solo refleje los números, sino también nuestras vivencias, nuestra fuerza colectiva. La conversación tomó un nuevo giro. Javier notó cómo cada miembro del equipo se sentía más dispuesto a compartir sus preocupaciones y a aportar ideas. Cada voz agregaba matices a la propuesta, y las diferencias, antes vistas como obstáculos, se convirtieron en oportunidades para enriquecer el enfoque. La atención se desplazó hacia la creación, donde todos se sentían valorados y respetados. Javier no solo estaba construyendo un plan de negocio, estaba cimentando un equipo cohesionado y resiliente. Estaban tan metidos en la discusión que no se dieron cuenta de que el tiempo se deslizaba. Las ideas fluyeron, cada sugerencia iba tomando forma, y lo que había comenzado como un riesgo personal se transformó en una sólida estrategia de colaboración. Al final de la reunión, un sentimiento de satisfacción llenó la sala. El equipo había comenzado a construir un proyecto sólido, no solo basado en su visión individual, sino en la fuerza del trabajo conjunto. Javier respiró, sintiendo que había triunfado en su mayor reto, liderar desde la vulnerabilidad y la autenticidad. Había logrado lo que consideraba imposible. Había transformado su historia de fracasos en un motor de unidad. Y eso era solo el principio. En los días siguientes, la energía en el equipo continuó creciendo. Javier se sintió más fuerte, confiado en su papel como líder, sabiendo que ser humano era su mayor fortaleza. Era un cambio radical respecto a cómo iniciaba su viaje, en un espacio donde el miedo lo mantenía atado. Ahora, tenía presente que las historias compartidas solo podían fortalecerse con cada nueva experiencia. Llegó el día de presentar la propuesta revisada al millonario. Esta vez no sería solo un plan de negocios. Sería un testimonio de lo que realmente representa el éxito para Javier y su equipo. Se dirigió a la reunión con una mezcla de nerviosismo y determinación. Sabía que el hombre había estado observando cada paso de su transformación. La sala estaba llena nuevamente, y el millonario tomó su lugar, ahora con una expresión de curiosidad. Javier comenzó la presentación con su historia, resaltando la experiencia de su equipo, cómo habían trabajado juntos para transformar fracasos en aprendizajes. Apoyándose en las lecciones aprendidas, presentó un plan robusto, lleno de cifras y también de emociones. Cada gráfico no solo representaba un resultado financiero, eran reflejos de un proceso colaborativo que prometía impactar a su comunidad positivamente. Cuando terminó, Javier no tuvo miedo del silencio que se apoderó del lugar. Esta vez no solo había presentado una idea, había revelado la esencia de un colectivo que había crecido, y que estaba listo para enfrentar cualquier desafío. El millonario rompió el silencio con un asentimiento. Bien, Javier. Has conseguido lo que muchos no pueden. Vincular los números a realidades humanas. Nunca subestimes el poder de una historia compartida. Dijo, con una sonrisa que no prometía nada en particular, pero que Javier supo interpretar como un reconocimiento. La reunión culminó con una propuesta de inversión que superaba sus expectativas más optimistas. Pero más allá del resultado, Javier había encontrado no solo su voz, sino la de su equipo, su legado. Había vencido al millonario en su propio terreno, demostrando que la auténtica riqueza radica en el poder de la comunidad que lo rodea. Con el cierre de la reunión, Javier sintió que no solo había alcanzado un objetivo profesional, sino que había conquistado su inseguridad, transformándose en el líder que siempre había querido ser. Había logrado que su historia, llena de desafíos, se convirtiera en un faro de inspiración. Y así, ante un futuro brillante, reafirmó su compromiso, que su camino hacia la autenticidad y la fortaleza personal no hacía más que comenzar. Ahora, queridos amigos, este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas conozcan estas poderosas historias de superación personal.
Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión, porque solo los verdaderos fans de historias como esta entienden la importancia de fortalecer nuestra comunidad a través de estas acciones. No esperen ni un segundo más para compartir.